Este es un nuevo video, de hecho el primero de una nueva serie de videos titulada Los actuales retos de la historia. En este hablaré de la historia social. Sin embargo, creo importante hacer un pequeño preámbulo con algunos conceptos importantes. Por ejemplo, la historiografía. ¿Qué es? Se puede concebir como el conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia. Es el estudio bibliográfico y crítico acerca de los textos escritos sobre la historia, sus fuentes, sus corrientes y sus autores. La historiografía es importante conocerla, abundar en ella, reflexionarla. Y para profundizar en la reflexión acerca de cómo la historia y la historiografía cambian con base a las necesidades y los cambios sociales, es bueno leer el texto de Pablo Guerrero Alonso, llamado Historia a debate y la historiografía del siglo XXI. Surgen algunas cuestionantes. ¿Qué acontecimientos históricos han afectado el trabajo de la historia? ¿De qué manera esto se refleja en la historiografía? Las formas de hacer historia se ven reflejadas en las formas de enseñanza de la historia. Nos dice Pablo Guerrero que el investigar historia no debe tener límites. Dice investigar sobre varios temas y ser conscientes o mínimo conocedores de otros temas aparte del tema en el que el investigador se especializa. Entonces, la enseñanza de la historia debería apoyarse en diversas metodologías y ser multidisciplinaria. Es importante la tendencia de una historiografía latina e internacional. Y en todo caso, ¿por qué? Por otra parte, es importante clarificar, profundizar, analizar, reflexionar los conceptos de tiempo y espacio en historia. Y para el análisis del tema sobre tiempo y espacio en historia, y para comprender qué es el espacio histórico, nos podemos apoyar en la lectura y en los ejercicios que la UNAM ofrece en su portal académico del CCH, en el link que proporcionaré junto con este video. Respecto a cómo las concepciones del espacio y del tiempo han ido cambiando, una lectura que podría realizarse es hacia la multiplicidad del espacio en la historia, relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas 4 décadas, de Fabio Sánchez Calderón. Las concepciones de espacio y tiempo afectan nuestra concepción de los temas históricos, de la historia en sí, y afectan nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje de la historia. Para brindar otras perspectivas de la investigación y el estudio de la historia, introduzcámonos en dos, que en la actualidad tienen auge entre los investigadores de la historia y que permean en los conocimientos históricos adquiridos en la formación básica: la historia social y la historia cultural. Empecemos con la historia social. Veamos qué es la historia social, aunque también veamos luego qué es la historia cultural, sus características, sus etapas, principales representaciones, etc. Y para clarificar cómo se abordan los temas históricos desde estas perspectivas, me basaré en Historia Social e Historia Cultural, de Manuel Pérez Ledesma, de la Universidad Autónoma de Madrid, en 2008, y en Peter Burke, La Historia Social y Cultural de la Casa, en 2009. Será tarea de ustedes socializar con alguien en torno a las diferencias que encuentren
y emitir sus juicios y opiniones en ensayos o mapas conceptuales u otro tipo de productos para mejorar la comprensión y la enseñanza de la historia. Así pues, ¿qué es la historia social? Pues es una arista de la disciplina histórica que tiene como objeto de estudio y por lo tanto como sujeto de la historia a la sociedad en su conjunto. Surgió como reacción frente a la historia política de tipo fundamentalmente política y militar, que destacaba solo a las figuras individuales, a los reyes, a los héroes, etc. Desde el comienzo de la reflexión sobre la historia con Heródoto y Tucídides, se pueden rastrear los intentos de ampliar el objeto y la concepción del sujeto. Llegado el siglo XX, irrumpe con fuerza el materialismo histórico de origen marxista. Luego se desarrollan la historia económica y la historia social, ligadas íntimamente con las adaptaciones por parte de distintas escuelas de historiadores, principalmente en Francia, la Escuela de los Anales, y en Inglaterra, con Past and Present. Aunque es muy usual definir el conjunto de las dos como historia económica y social, decía Lucien Febvre, que fundó con Marc Bloch la Escuela de los Anales en 1929, decía: no hay historia económica y social porque se acabó y se fue. Hay la historia, sin más, en su unidad. La historia es, por definición, absolutamente social. Para el británico Hobsbawm, la historia social puede ser vista desde tres aristas, como la historia de los pobres o de las clases bajas, enfocada en la historia del trabajo, de las ideas y las organizaciones socialistas. Ve como la historia sobre diversas actividades humanas difíciles de clasificar, y C, como el estudio de la combinación entre historia social y la historia económica. Y desde estas tres variables se identifica el cambio más reciente hacia una historia de colectividad, de las cuales viene a brindar aportes significativos con experiencias y vivencias, que permiten dar un giro en la comprensión del desarrollo de las sociedades en el estudio historiográfico, con Pierre Vilar, con Manuel Tuñón de Lara y Josep Fontana, entre otros. Empecemos con el texto Historia Social e Historia Cultural de Manuel Pérez Ledesma de la Universidad Autónoma de Madrid en 2008. Nos dice que los desarrollos de la historia social y cultural reflejan la tendencia común a la historia en nuestros días a superar la escisión entre enfoques culturales y perspectivas sociológicas, abordando de forma más compleja la relación entre individuos y estructuras, entre representaciones y prácticas sociales. Hace 50 años, la postura mayoritaria de los historiadores respondía a la recomendación de los fundadores de los anales, que decían que no es por medio de artículos metodológicos y disertaciones teóricas, sino recurriendo a ejemplos y hechos como los historiadores defienden su causa. Pues bien, esta actitud es la que ha cambiado como consecuencia de uno de los múltiples giros vividos por la historia a partir de los años 70. En concreto, del que Noriel ha definido como giro epistemológico, y al que hay que hacer responsable de la creciente dedicación de muchos historiadores a la discusión sobre la propia disciplina, sus métodos y sus formas de conocimiento. Perdida la inocencia originaria y convertidos en expertos en epistemología, los profesionales de la historia y entre ellos los historiadores sociales,
se han lanzado en los últimos años a diseñar y en otros casos a criticar nuevos caminos para el análisis del pasado. Algunos de estos recorridos tienen que ver sobre todo con el contenido del conocimiento histórico. Otros, en cambio, se refieren en especial a las bases teóricas y a las formas de obtener los conocimientos. La mayoría de los historiadores tienen un sentimiento de nostalgia de las décadas gloriosas, de los 60s y 70s o antes, cuando la dedicación a la historia social estaba vinculada al deseo de cambiar el mundo. Dice Pérez Garzón, en sus orígenes, la disciplina estuvo influida por el compromiso humanista de conocer mejor el funcionamiento de las sociedades pasadas para poder transformar el presente. Un compromiso del que solo ha quedado la amarga constancia de que desde las ciencias sociales no se puede cambiar el mundo como en algún momento se pudo pensar y defender, porque esa era una de las premisas de Marx en un texto que se llama Ludwig Feuerbach o Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Marx afirmaba la filosofía lo que ha hecho hasta hoy, y esto fue en el siglo XIX, ha sido interpretar el mundo. Ahora de lo que se trata es de transformarlo. En los años 70, el predominio de la historia social iba unido a una actitud en la que hacer historia social no estaba lejos de cambiar el mundo. Incluso en casos como de Brian de Palmer y otros, la esperanza ha tenido una larga duración y no ha desaparecido del todo. De hecho, todavía puede resurgir si vuelve el espíritu de contestación social que en el pasado sirvió de inspiración a los mejores historiadores sociales, cuyos escritos siempre se han situado en el lugar donde confluyen la interpretación del mundo y el intento de cambiarlo. Algo parecido explica por su parte la historiadora canadiense Joan Sangster, afirmando que lo mismo que en los años 60 y 70, el auge de la historia social no se produjo solo en el interior del mundo académico, sino que fue también provocado por la agitación que tenía lugar fuera de los muros. Es posible que en el futuro esta reciprocidad política nos alcance de nuevo, dando forma otra vez a una nueva historia social que se espera conserve algo del compromiso inicial de transformar a la sociedad, tanto en los libros de historia como en la vida real. En cuanto a las dudas sobre la evolución de la historia social, no ha dejado de crecer y dar frutos desde hace muchos años, por mencionar los más recientes, los últimos 30 años. Los historiadores sociales han aprendido a analizar las múltiples relaciones existentes entre las distintas dimensiones de la desigualdad social, especialmente la clase, el género y el origen étnico, pero también la edad. Las historias que cuentan se han vuelto más complejas. Los historiadores sociales hoy relacionan mejor las estructuras y procesos con las percepciones y los hechos. El estudio de los intereses es complementado con el estudio de las experiencias. Los historiadores sociales han aprendido a tomar en serio el lenguaje. Hoy tienen una mayor conciencia del carácter construido de sus objetos de estudio, construidos por la intervención semántica, social y política de los contemporáneos, así como por las categorizaciones del investigador. Los historiadores sociales son ahora más sensibles a la contextualización. Han establecido nuevas alianzas con antropólogos e historiadores de la cultura. Han aprendido a descodificar prácticas simbólicas
el trabajo de los historiadores sociales se ha hecho más autorreflexivo. La historia social ha experimentado una notable expansión y diversificación. En una muy grande medida ha sido un proceso de enriquecimiento y de progreso. Sobre las actitudes anteriores, por ejemplo, Jürgen Koka dice la historia social entre la historia de las estructuras y la historia de las experiencias en historia social y conciencia histórica. Ahí ya empieza un nuevo planteamiento con Jürgen Koka, pero sin embargo la historia social ha sido puesta a prueba de algunos teóricos, como él, consideran que ha sido rebasada, que se debe avanzar con nuevos planteamientos. Existe la tendencia en nuestros días a superar la escisión entre las perspectivas sociológicas de la relación entre individuos y estructuras, los enfoques culturales, entre representaciones y prácticas sociales, proponiendo que se aborde de una manera más compleja. Si hace 50 años la postura mayoritaria respondía a la recomendación de los fundadores de los anales, de recurrir a más que al discurso ni a disertaciones, a ejemplos y hechos. Bueno, pues ese es justamente el planteamiento que ha cambiado. Ya decía yo hace un rato que a partir de lo que Noiriel llamó giro epistemológico, a partir de ese momento, pues, bueno, quiero decir, en ese proceso, pues empezaron a cuestionar la propia disciplina, los métodos y las formas de conocimiento histórico. Y entonces pues ya perdido esa inocencia originaria, decíamos, y ya convertidos en expertos de epistemología, pues los historiadores en general y los historiadores sociales también, pues han entrado en nuevos procesos de reflexión. Y bueno, estas posturas de algunos teóricos como Jürgen Koka, les decía, quien una vez abandonada su combatividad anterior ahora se pone a ver ventajas en los cambios de los últimos años. Y dice que desde la historia de las mujeres al giro lingüístico o la historia cultural tiene sus ventajas. Con todo, a pesar de los esfuerzos de la tendencia de la historia cultural para desplazar a la historia social, Van der Linden recuerda el viejo dicho de Hobsbawm que decía, es todavía, o incluso es de nuevo, un buen momento para ser historiador social. Y es que en los últimos años la historia social ha sido desplazada, o si se quiere, dominada por la historia cultural. Hay quienes, como Uría, hacen una descripción desapasionada o incluso benévola de esa transformación. Dice, la irrupción de la perspectiva cultural en el sentido antropológico del término ha cambiado radicalmente nuestro modo de enfocar y tratar los datos del pasado. Y esta alteración plantea nuevos problemas al mismo tiempo, ha forzado a unos cambios temáticos, teóricos y de método. Pero lo más frecuente es una visión crítica del proceso, como Palmer, que afirma que a finales de los años 80 se cayó en un culturalismo cada vez más despolitizado que ha convertido en fetiche el discurso y la textualidad. Para historiadores como Richard Evans, el frente abierto por la historia cultural era un asalto más contra el cual la historia social debía defenderse, como lo hizo hace 40 años frente a quienes la acusaban de ser demasiado de izquierdas y de debilitar los fundamentos históricos tradicionales. El diagnóstico de Núñez Seixas nos muestra cómo han transcurrido 2 décadas de predominio del enfoque cultural de los fenómenos sociales.
de dedicar esfuerzos al análisis de los imaginarios y las mentalidades, de intentar aprender la formación de las identidades colectivas y su evolución, de descubrimiento y conceptualización de las posibilidades que ofrecía el giro lingüístico. En este periodo, la cultura se ha convertido en un objeto preferente de la atención del historiador. Y esto ha creado nuevos problemas, como la sustitución de la explicación marxista, estructuralista, social, que antes aparecía como el Deus ex machina de los análisis históricos por el enfoque cultural, y un relativismo a la postre poco explicativo. Y este es el enemigo al que se enfrenta la historia social, porque bajo el rótulo de relativismo se esconden toda una serie de amenazas y peligros, entre otros el olvido de las estructuras y el predominio de las percepciones. La atribución a la cultura y los imaginarios de un papel autónomo y el desconocimiento de los factores de las estructuras sociales, que son independientes de la voluntad de los individuos, que limitan sus acciones e incluso las determinan. O la pérdida de protagonismo de los sujetos colectivos, de las clases sociales, los grupos sociales, para caer en el individualismo metodológico esquemático del planteamiento de la historia cultural. Resulta que a la vuelta de toda una época, la historia innovadora, la historia social, se nos ha hecho, en gran medida, historia cultural. Dicho de otro modo y sin detenernos en exceso en estas dos diferentes explicaciones. Historia social como un conjunto de conceptos, como compromiso de cambiar el mundo, se ha transmutado en patrón de significados, en identificar los objetos con la imagen significativa del mundo, y esto lleva a confusiones y problemas terminológicos. Ahora, ¿cuál es el motor de la historia? Según el materialismo histórico, es la lucha de contrarios, las clases sociales antagónicas por el poder, los poderosos por seguir explotando y los oprimidos por liberarse de la opresión y liberar a toda la sociedad, la lucha de contrarios. En cambio, de acuerdo con el canadiense Charles Taylor, la nueva visión del orden moral de la sociedad surgió en el siglo XVII, en gran medida como respuesta al desorden interno e internacional que trajeron consigo las guerras de religión, y se reflejó sobre todo en las formulaciones teóricas de Hugo Grocio y John Locke, y que aparecieron no una, sino dos formas de explicar estos cambios. La historia social, más tradicional, en la que los individuos, sus prácticas y la realidad social juegan un papel relevante. El motor del cambio fueron el desarrollo de la sociedad capitalista y la lucha de clases, como tradicionalmente se ha sostenido. Pero surgió otra, en la que se mantiene el principio de que son los discursos y las categorías, la rearticulación de los problemas humanos en problemas sociales, que es lo que dio origen al estado de bienestar. Según la historia cultural y la historia post-social, en esta rearticulación significativa, los sujetos y las luchas no desempeñaron ningún papel. Solo los científicos y expertos sociales, que desentrañaron las leyes que gobiernan las interacciones humanas e hicieron posible la adopción de las normas de ingeniería social que caracterizan al estado de bienestar. Entonces, la primera fase de la historia social clásica estuvo vinculada al marxismo, al materialismo histórico y dialéctico,
y a la escuela de los anales, en la que se asentaba en una definición de la causalidad social, por la cual las acciones de los sujetos están, válgaseme la redundancia, causalmente determinadas por sus condiciones materiales de existencia y por la posición que ocupan en las relaciones sociales. Las leyes de la naturaleza se aplicaban a las leyes sociales y el desarrollo estaba determinado por el modo de producción de las sociedades, lo cual determinaba las relaciones de producción y por lo tanto todas las relaciones sociales y por ende, ergo, las ideologías, que respondían al motor del cambio social, es decir, la lucha de clases antagónicas, la burguesía explotadora y el proletariado en su lucha de liberación. En la segunda fase, surge la historia sociocultural o nueva historia cultural que apareció en los años 60 gracias a la obra de E.P. Thompson y otorgaba una mayor autonomía a la cultura, a la que atribuía una función activa en la constitución de la identidad y en la configuración de la práctica y de las relaciones sociales. Aunque seguía manteniendo la dicotomía entre la estructura y los sujetos, y otorgando la primacía causal, o sea, lo más importante como la causa, aunque añadiera el papel mediador de la experiencia, pero la primacía causal se le otorgaba a la esfera socioeconómica. La nueva historia, definida también como historia discursiva, o de acuerdo con la definición que el tiempo ha vuelto familiar como historia post-social, pretendía romper el modelo dicotómico entre estructura y sujeto e introducir premisas teóricas que pueden resumirse en la autonomía y el papel decisivo del discurso. Bien, hasta aquí llegamos con la historia social y en el siguiente video, como parte de esta misma serie, veremos la historia social y cultural de la casa de Peter Burke. Muchas gracias y hasta el siguiente video.